¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estaremos estableciendo este contacto. Los saludo a todos. Les agradezco profundamente la respuesta que han tenido estos contactos. Podríamos decir, esta carpeta llena de contenidos hablando del corno, del pejerrey de Manila y un poco también mencionando así por arriba las distintas variedades, ¿no? Las distintas especies dentro de los pejerreyes, porque coinciden en un gran aspecto en su preferencia en cuanto a las carnadas, seguramente siendo común también los elementos que utilizamos. Pero hoy prometí un párrafo aparte para el tema de ceba. La ceba es una carnada preparada que nosotros arrojamos en el agua con un aceite que resulta fundamental, tanto dije arrojarla en el agua como en el sector de arena, en la cancha, en esa previa cuando llegamos al lugar, visualizando qué es lo que sucede, porque nos podría jugar en contra también, ¿eh? Este dato es importante. Sí, hay que saber cebar, cuándo cebar, cómo cebar. El rulero cebador, que es un elemento que le adicionamos en el final de la línea, o sea, final de la línea, rulero, plomo. Allí colocamos esa carnada que podría ser la ideal, la caballa, el magrú en aceite, la que ustedes consiguen en el comercio de pesca, tanto en la latita, en aceite, que es muy buena, tal vez esa es la que recomiendo, o la que puedan comprar a granel, en bolsas o en baldes, depende de eso de su economía, pero sí es importante llevarla. A veces preparamos ceba en casa también. En otra oportunidad vamos a hablar. Ustedes lo pueden hacer con algunos restos, esas especies que quedan a veces en el freezer que no las comimos, lamentablemente, ¿no? Que se nos pasaron de fecha. Entonces, bueno, podemos también hacer algún preparado con eso. Pero vamos a ir por el lado de la adquirida, la que ustedes puedan comprar en algún comercio. En el pejerrey, y más aún en el corno, nosotros necesitamos un cebado constante, esa carnada en el agua en forma permanente. Desde que arrancamos hasta que terminamos el día, y regulando por el caso de, si yo estoy viendo que tengo una fuerte correntada y que los cardúmenes se me van allá a lo lejos y no puedo retener la ceba en el agua, tengo que cambiar la técnica, que bien podría ser cortar la ceba en el rulero, cebar a nuestros pies ahí en el agua, en la arena, pequeñas cucharadas, pero ir manteniendo. A veces las distintas calidades de ceba pueden provocar que se vuele mucho, o sea que vaya más a superficie o que se fondee un poco más. Esto es algo que tendríamos que charlarlo más en detalle, pero no quiero profundizar demasiado en este tema, simplemente a modo de concepto general en lo que estoy hablando. Pero pensemos juntos, ¿es lo mismo cebar en mar abierto, en una cancha que yo voy a iniciar? Llego a un lugar de pesca, no hay nadie, inhóspito totalmente. Llego al lugar de pesca. ¿Es lo mismo que ir a una escollera o ir a una playa en donde tengo 5, 10, 20, 50 pescadores? No. Ejemplo. La zona aquí del Faro, tiempo atrás, convocaba a decenas y decenas, podría decir un centenar de pescadores en época de corno. Imagínense, rulero cebador, cuchareada de ceba en el agua, aceite de pescado, aceite de comer, aceite de las latas. Ustedes imagínense cómo se impregna todo eso en la arena y cómo se crea el pesquero. Mi concepto y mi apreciación, luego de tantos años de pescador y la experiencia profesional de ver a los mejores, porque la verdad que tuve la suerte de ver y de pescar con pescadores de los más grandes de Mar del Plata y de la República Argentina. Entonces, esa experiencia me dice que el pesquero se hace
no nace, el pesquero se hace. O sea, yo puedo ir a un lugar mejor o peor, por características propias, ¿no? Tal vez si yo voy a un buen banco de arena, seguramente voy a tener más chance para el panzón que para un escardón. O por ahí encuentro una buena canaleta y voy a tener respuesta tal vez mejor para el escardón, para el corno, ¿por qué no? Voy a otro sector de alguna piedra, un fondo de tosca, y por ahí tengo mejor resultado con el baboso de piedra, o ocasionalmente con algún panzón, corno o escardón. ¿Está bien? Casi digo sargo porque es una de las especies que también me gusta mucho. Bueno, pero hay sectores específicos en donde yo los tengo que hacer. Llego a una playa inhóspita y si yo no arrojo ceba en el agua, si yo no insisto con ese trabajo, no tengo respuesta. Puede ocurrir que yo termino mi día con pocos resultados, viene otro pescador al mismo lugar, se para en el mismo lugar, en la siguiente marea y obtiene los logros que yo no pude tener. Por eso es importante la utilización de la ceba. Les decía, no comparemos un lugar en donde yo estoy solo paradito con mi alma frente a otro lugar que hay 10, 20, 50, 100 pescadores, o una escollera en donde están apiñados uno al lado del otro. Hasta inclusive donde hay un pescador artesanal con un medio mundo o un pescador con una red tirando ceba permanentemente en el agua. Entonces, si nos toca, y esto es lo importante que yo quiero marcarles, si nos toca estar solos en un lugar, es fundamental abrir los ojos, trabajar bien con la ceba en la arena, trabajar bien con el rulero en la línea, en la caña, y si es posible pescar con 2 cañas, para que siempre una caña esté en el agua. Este ejemplo es muy importante y tiene que ver con mucho de los magros resultados que hemos tenido con Ezequiel, con mi hijo, compañero de pesca, en algunas salidas. Llegamos al lugar, hacemos un buen trabajo previo, aparece el primero, aparece el segundo, aparece un doblete, aparece 3, con el afán nuestro, profesional, de registrar la imagen. A veces pasamos minutos, media hora, con las 2 cañas afuera. ¿Por qué? Porque estamos grabando, porque estamos mostrando el encarne, porque estamos mostrando una línea, porque estamos mostrando las diferencias dentro de los pejerreyes, que bien marcadas las tiene el Manila, el colita amarilla. Y las 2 cañas afuera. No hay ceba en el agua, no hay una tercera persona que esté incitando con esa carnada, porque vuelvo a mencionar, es uno de los pejerreyes más glotones, más angurrientos, y que viene por el olfato y que más frenesí provoca en el agua, y por eso siempre tiene que haber una caña en el agua. Entonces, si vamos a un lugar poblado de pescadores, alguien va a estar pescando, alguien va a estar tirando ceba, va a ser común. Pero si vamos a un lugar apartado totalmente, recuerden siempre este consejo que yo les he brindado. La ceba es importante, cada uno le da la textura que quiera. A veces para poner en el rulero y que se disperse rápidamente, hacemos una ceba más fina, más licuada. Le digo este término para que se interprete. O una ceba más pesada, más densa, si queremos que se retenga un poco más en el rulero. Es un atrayente de cangrejo fundamental. Tristemente. Así que bueno, tengan esa precaución. A veces atracás al cangrejo, bueno, andá cortándole la ceba, preferible que te tires un poco en la orilla, con cuchara. Se te arrima mucho el pescado chico, bueno, tendrás que ir regulando. Pero hay algo muy importante también dentro del corno. Cuando arrima el corno, en sus inicios, también lo conocemos no solamente como, pejerrey de Manila, colita amarilla, pejerrey corno, patriota, ¿sí? Explorador, que dentro de todo esto que estoy mencionando son los primeros, los de avanzada, que normalmente suelen ser grandes. Los cornos que entran por primera vez, o sea que irrumpen en estas costas, normalmente son o eran los grandes, porque la verdad que hemos perdido tanto contacto, pero a pesar de que en las últimas temporadas no hubo mucho, los que vinieron de avanzada fueron grandes.
Entonces, es raro que por temperatura del agua se encuentre cómodo el pejerrey escardón. Es común que el pejerrey escardón avance más hacia el norte de Mar del Plata, o inclusive nuestra costa norte. Podríamos hablar desde Playa Chica o desde el Club de Pesca Mar del Plata para el norte. Que este dato también es importante. En nuestra costa marplatense, provincia de Buenos Aires, esto no me lo contó nadie. Todo lo que yo les estoy hablando es experiencia, no es sanata, lo hemos hecho, no es cuento. Por eso, a veces yo, bueno, los invito, no quiero decir nada. Nosotros sabemos de lo que hablamos, ¿está bien? Por experiencia propia o porque hemos pescado con los mejores o hemos visto a los mejores. Entonces, a ciencia cierta le decimos lo que sirve y lo que no sirve. Y quiero enfocarme en esto. Hacia el sur siempre hay décimas o un grado menos de temperatura o un poco más que hacia el norte de la ciudad. Esto lo hemos probado en ecosonda de las embarcaciones. O sea, el mareógrafo te da la lectura ahí frente al Club de Pesca Mar del Plata, pero nosotros hemos probado en la Restinga, en la primera, en la segunda, afuera, en los bancos, pescadores de afuera, o hemos ido al norte a Tres Cúpulas o a los bancos del norte, a donde sea. Y más aún si nos vamos a los partidos vecinos hacia el norte, por citar Mar Chiquita, y más aún Villa Gesell y Pinamar, en donde tienen seguramente un par de grados más que de temperatura en el agua. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que rara vez, por más que cebemos insistentemente en el agua, en época de corno, cuando estamos en plena pesca de corno, lo que podemos hacer es que a veces nos juegue en contra y lo alejemos, ¿sí? Por las correntadas, por la deriva que pueda tener en la ceba en el agua. Pero lo que no es frecuente, que se entremezcle corno con pejerrey escardón chico. Si se nos mezclan escardones grandes y algún panzón, bueno, bienvenido sea. ¿Me explico a dónde quiero llegar? Por eso siempre decimos que con 9 o 10 grados aquí en Mar del Plata o hay corno o no hay nada. Y esto ustedes lo van a comprobar. Si tienen presencia de escardón es porque todavía el corno no se metió, rara vez se mezclan. No es cuento, es realidad y ojalá en esta temporada 2024, cuando logremos, ojalá que logremos los primeros cornos y muchos cornos, podamos reunirnos dentro de, qué sé yo, septiembre, octubre y hacer la conclusión. A ver si este loco, apasionado por los pejerreyes de Manila, tenía razón. Les mando un fuerte abrazo. Esto no corta aquí, ¿eh? Esto continúa, siempre y cuando me pongas un me gusta, recomiendes y sigamos observando el crecimiento que tenemos, que es mucho, por suerte, y gracias a ustedes día a día. Nos vemos prontito. Gracias nuevamente.